más cuando me voy a reunir, ¿no? Para entrar a los atrios y a la presencia de Dios se requiere que nosotros estemos preparando el altar. ¿Amén? ¿Y estemos preparando qué? En este caso el altar, ¿quién es? Diga, yo. Usted es el altar. Usted es el altar, amados. Entonces Dios quiere hablarnos en esta mañana, ya tarde, casi, de los pasos para arreglar el altar. De los pasos para arreglar el altar. ¿Cuál es la importancia de tener arreglado nuestro altar? ¿Usted sabe cuál es la importancia de tener arreglado nuestro altar? Si usted no sabe, se lo voy a decir. La importancia de arreglar o de tener arreglado nuestro altar es simplemente porque cuando tenemos un altar arreglado, podemos ser llenos del fuego del Espíritu Santo de Dios. Señor, tu fuego, Señor, esto, Señor, aquello. Quiere ser lleno del fuego de Dios, pero muchas veces tú no está preparado tu altar. Y nosotros tenemos que tener la preparación de nuestro altar. Amén. Qué importante es, hermanos, la preparación de nuestro altar. La preparación de nuestro altar. ¿Cuántos quieren, después de este mensaje, tener preparado siempre su altar? Estar preparados, estar dispuestos, siempre a entrar a la presencia de Dios. Abre tu Biblia en el Antiguo Testamento, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18. Cuando llegues a ese capítulo número 18, di bien fuerte, ya lo tengo. Ya lo tengo. Y los que todavía no llegan, cuando lo encuentres, di ya lo encontré. Gloria a Dios. Primera carta a los Reyes, capítulo 18, pero no voy a leer todo el capítulo porque está muy grande, o tiene muchos versículos, tiene 46 versículos. Únicamente vamos a leer, y me vas a seguir con tu vista, del versículo 30 en adelante al 39. Capítulo de Primera de Reyes, 18, versículos 30 en adelante. Dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar
en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hoy vengo delante de tu presencia, Señor, para rogarte y pedirte que tu palabra sea expuesta con el poder y el fuego de tu santo y tu bendito Espíritu, Señor. Que tu palabra, Señor, pueda guiarnos, pueda darnos el consejo y podamos vivir conforme a lo que tú has establecido para cada uno de nosotros. Señor Dios, toma el corazón de cada uno de nosotros y tu palabra sea ministrada y sembrada en lo más profundo. Cámbianos, Señor, transfórmanos a través del mensaje liberador que tú traes en este día. Me pongo en tus manos, Señor. Reconozco que eres tú. Reconozco, Señor, que solo tú eres el único que puede obrar. Señor, te doy gloria, te doy honra, porque eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios vivía, hubo un monte que no solamente fue una montaña. Ese monte se llamaba el Monte Carmelo. Ahí Dios se manifestó de una manera hermosa, de una manera grande, ¿eh? Y no solo en esta ocasión con Eliseo, sino también años atrás hubo también un suceso muy hermoso, muy hermoso. Bueno, no voy a hablar de ese otro profeta, ¿amén? De Elías, ¿amén? Donde también tuvo que ver mucho este monte, donde Dios se manifestó de una manera tremenda. Pero bien, entonces el Monte Carmelo no fue solamente una montaña, sino en esta ocasión fue el tribunal de Dios, donde Dios expuso realmente el corazón del pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya llevaba años en esta
el pasaje que estamos viendo, llevaba años con una fe mezclada, y no dista mucho donde hoy mucha parte de la iglesia sí tiene fe en Dios, pero la vive mezclada con las cosas del mundo, con otras cosas, con otra fe hacia otras cosas, hacia otras amuletos, hacia varias cosas, inclusive hacia personas donde realmente pues Dios no apoyó. El rey de Israel estaba llevando ya años su manera, su estilo de vivir con una fe mezclada. ¿Por qué? Porque hablaban de Dios, compartían de Dios, compartían de la palabra de Dios, decían que era el Dios de Abraham, que era el Dios de Jacob, que era el Dios de Isaac, pero abrazaban también a Baal. No la ausencia de conocimiento de Dios o de religión. Lo que ellos estaban haciendo era un adulterio espiritual. Estaban con Dios, conocían a Dios, alababan a Dios, pero también hacían mezcolanza con los dioses de Baal. ¿Bien? Entonces, eso era un adulterio espiritual. Por eso la confrontación comenzó con una pregunta que atraviesa y ha atravesado generaciones. En Primera de Reyes 18:21, alguien que lo lea, por favor. La palabra de Dios dice, Primera de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El pueblo no respondió palabra. Aquí es un ejemplo, versículos antes, sabemos que este contexto habla de Elías y de los profetas de Baal, donde también el pueblo pensaba que los dioses de estos profetas de Baal, pues también pensaban que les ayudaba, pensaban que les pedía, que podían pedir algo y era de favores, y así en muchas ocasiones, de alguna u otra manera. Había una que mezclaban de alguna u otra manera. Por eso estas palabras del profeta, ¿hacia quién? Hacia el pueblo. Y de alguna u otra manera les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo sus pensamientos estarán confundidos? Si ustedes creen que Dios es Dios realmente, si Jehová es Dios, si ustedes creen que Él es el Dios del universo, el Dios y el creador de todo, síganle únicamente a Él. Pero si creen que realmente Baal es, vayan entonces en pos de Él. Esta pregunta es el espejo del alma. Porque Dios no admite dobles lealtades. Dios no admite, no consiente dobles lealtades. Mateo 6:24 nos habla y nos dice: ninguno puede servir a dos señores. O estamos con Dios, o estamos con el diablo. Ninguno puede servir a dos señores. O estamos con Dios, o estamos con el mundo. O nos enfrescamos en las cosas del mundo. Nos inmiscuimos totalmente en las cosas del mundo. Hacemos revoltura, mezcolanza con las tradiciones de allá afuera del mundo.
Eso es lo que el profeta Eliseo le está diciendo al pueblo. Todos esos son dioses de Baal. El que tú prestes oídos a hacer una mezcla. Podemos ver el contexto de todo esto, podemos ver que había un cielo cerrado, no llovía, no había rocío, no había alivio, y eso anteriormente Elías ya se lo había dicho a quien, ya lo había proclamado, ya lo había dicho con sus palabras, no lloverá durante tanto tiempo, ¿sí o no? No habrá esto, no habrá el otro, y estaba sucediendo y estaba pasando. Precisamente, ¿por qué? Porque el pueblo se había inclinado hacia otros hacia otros dioses, hacia otras cosas, hacia otras actividades que alejaban al pueblo de Dios fuera de la presencia de Dios. Qué importante es para nosotros tener y ver dónde estoy parado. Si mi vida se ha desviado, si mi vida ha confiado más en las cosas del mundo, en esto, en aquello, en personas, en esto, o en todo aquello, hermanos. No había lluvia, no había rocío, dice, sino por mi palabra. En Primera de Reyes 17:1, alguien que le dé lectura. Uno, no todos, nada más uno que se levante y que le dé lectura. Dice la palabra de Dios. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Acab: tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Esa es otra versión, ¿verdad? Sí. ¿Qué versión es? Nueva traducción. Nueva traducción. La Reina Valera dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era el rey de Israel en ese tiempo: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Ese es algo en lo cual tú y yo debemos de estar todos los días en presencia de Dios. Amén. Es algo en lo cual tú y yo debemos de procurar todos los días, estar en la presencia de Dios. ¿Ok? Dice, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, como diciéndoles, hasta que yo diga, va a llover. Hasta que yo lo declare, va a haber rocío. Ese era el poder del profeta de antes, hermanos. Un poder tremendo. Por eso debemos de saber, cuando alguien en este tiempo diga, es que yo soy profeta, es que yo esto, es que yo el otro. Bueno, dice la Biblia que tenemos que probar los espíritus. Si es o no es. ¿Estamos de acuerdo? Y para que nosotros podamos comprobar que en la actualidad es un profeta, yo no dudo que sí hay profetas genuinos, pero que también hoy se han levantado profetas por todos lados, ¿no? Al igual que apóstoles por todos lados. Puedes ver que ahora ya muchos se mencionan, se dicen apóstoles y esto y el otro. Entonces, para probar en este caso a un profeta en la actualidad, tenemos que saber que lo que él dice que va a pasar, ¿qué va a suceder? Se va a cumplir.
Las palabras que digan, Dios dice esto, Dios dice esto, Dios dice aquello. Entonces, cuando yo veo que eso pasa, que la palabra sucede, debo de considerar a la persona como un llamado de Dios y un genuino hombre, y tiene ese llamado de profeta. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Dice que no había lluvia ni rocío, sino por mi palabra. La escritura más adelante podemos confirmar que fueron 3 años, 6 meses. Santiago 5:17. ¿Ok? No solamente era una meteorología, hermanos. Era realmente mensaje del verdadero Dios, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Santiago 5:17. ¿Alguien más, por favor? Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lloró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Palabra confirmada. Esa es otra señal que debemos ver en aquellos que se dicen profetas. Lo que hablan debe de también confirmarse en una realidad en la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Entonces, también tenemos que estar despiertos. Pero, ¿cómo estoy despierto? Si yo no tengo una comunión, si yo no tengo una comunión diaria con Dios, va a venir la palabra de Dios, van a pasar las cosas de Dios y yo ni cuenta me voy a dar. Va a venir cualquier persona a hablar, a decirme, y yo, hay personas que son muy elocuentes y tienen una gracia tremenda para exponer las cosas, ¿sí o no? Tremendo, pero si yo no estoy en presencia de Dios todos los días, pues todo me lo voy a creer. ¿Ok? Y voy a quedar deslumbrado, y voy a esto. Se ha dado, sí, a través de la historia se ha dado. Hemos visto temas, cuando vimos los últimos tiempos, hemos visto temas de algunos predicadores que han llevado a la muerte colectiva de varios de sus miembros, ¿no? Sí, nada más porque decían, este es esto, este es otro, y les dan y todo, y aquellos lo toman y todo. Una vez envenenaron muchísimas personas, no recuerdo, en Waco, Texas, algo así, en varias partes, ¿no? Con ¿cómo se llamaba? Jerry Jones, algo así, ¿no? Un predicador que llevó a muchas personas hacia la muerte, ¿no? Y muchos le creían y todo. Pero si uno no está delante de la presencia de Dios, fácil podemos ser atrapados y podemos ser engañados. ¿Amén? Entonces, por eso todos los días tengo que procurar siempre estar en la presencia de Dios. Para eso tengo que preparar el altar. ¿Okay? Tengo que preparar. Cuando tú vienes a la iglesia, muchos no saben, o sea, tú tienes que preparar tu entrada hacia Dios. A muchos se les hace pesado llegar temprano, estar desde la oración, esto, el otro, porque es una manera de empezar a preparar tu corazón para alabarle con plena libertad. Hay muchas personas que hoy en día no alaban a Dios como deben de alabarlo, porque hay pesar en su corazón. Hay muchas personas que no alaban a Dios como deben de alabarlo, porque por los problemas que traen o han causado entre semana, por las dificultades, porque hay un corazón totalmente cargado. ¿Sí me estoy explicando? Y un corazón cargado no puede alabar a Dios correctamente. Entonces se convierte en que mis preocupaciones
se las estoy dando a alguien más y no a Dios, porque no hay una preparación correcta de mi corazón para escuchar el mensaje, para poder entrar en la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos, o no? Ya. ¿Me entiendes por qué es importante? No nada más porque yo quiero que llegues temprano, que te pongas a orar y que te pongas... No. Todo tiene que ver con un ambiente espiritual donde tú estás preparando tu corazón, estás preparando tu altar para que caiga el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Para que puedas ser lleno de la presencia total del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Aunque no digas amén, pero eso pasa y eso sucede. Amén. Es una realidad. Muchas veces llegamos o se llega a las carreras, se llega a esto, lo otro, y ahí vienes corriendo y todo, y ya vamos a esto, vamos al otro, acá, y actividades. Hay otro mensaje que tengo, que muchas veces estoy terminando de que Dios es fe o activismo. Muchos hoy en la iglesia se vuelven activistas. Nada más pura actividad y nada de Dios, la presencia. Pura actividad y se llenan de actividades y esto y el otro y esto y nada de esencia de Dios. Precisamente porque su altar no está preparado. No se me queden viendo fe, es lo que Dios está hablando. Amén. ¿Dios nos está hablando o no, hermanos? Amén. Dios mismo trayendo advertencias que cuando el pueblo rompe el pacto, los cielos se vuelven como bronce. Deuteronomio 28:23, rápidamente, hermanos. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, hierro. Hasta ahí. ¿Qué es el hierro en sí, hermanos? Algo muy pesado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí. Dice, la tierra que está debajo de ti como hierro. Todo lo sientes pesado, todo lo sientes cargado, esto, el otro, aquello. ¿Sí o no? Sí. Todo. Problemas, situaciones, todo. Y así pasa también en lo espiritual. Cuando el corazón se aparta, se instala una sequía interior. No necesariamente se pierde la actividad, pero se pierde la vida. El sentido por el cual estoy sirviendo, el sentido por el cual estoy haciendo las cosas. En otras palabras, me vuelvo rutinario. Y la rutina llega a cansarme, la rutina me aleja más y más de Dios. Es que esto, es que el otro, es que aquello, y empiezo a poner. Y si ustedes creen que yo estoy nada más y me siento ahí en la oficina o los días y no hago nada, y esto y el otro, ahí tengo otro mensaje que se llama, lo estoy elaborando, donde todo el mundo, ya se me olvidó el tema, pero lo estoy elaborando y tiene que ver con esto que te dije, ¿no? Muchas actividades, muchas esto, el otro, y pierden totalmente el sentido de lo verdadero o de la esencia. ¿Cuál es la esencia? Lo espiritual. Porque si no, te llegas a cansar y empiezas a ver, ¿cómo se llama? Se llama, las actividades carnales o de la carne llegan en un momento a cansar, y el estar pegado siempre con una persona carnal te va a tirar al suelo. Una persona carnal siempre se está quejando, una persona carnal siempre está poniendo esto, el otro, aquello, es que no, es que esto, es que el otro, es que aquello,
ese es otro mensaje que también estamos terminando. Entonces, cuando el corazón se aparta de la relación con Dios, se instala una sequía interior. No necesariamente se pierde la actividad, pero se pierde la vida. Hay movimiento, pero no hay lluvia. Hay religiosidad, pero no consagración. La gran mayoría, por activistas, se vuelven religiosos. Únicamente cumplir, únicamente hacer esto. Pero ¿dónde está tu vida espiritual? No se me quedan viendo feo. Los profetas de Baal empezaron en los versículos anteriores o en los versículos del 20 al 29, por ahí así, hay actividades. Entonces hubo un reto, ¿no? Hubo un reto. ¿Sí sabías que ahí hubo un reto o no? ¿Sí o no? ¿Entre quién? Entre Eliseo contra los profetas de Baal, ¿sí o no? Les dice, si sus dioses son dioses y mi Dios es Dios, a ver, vamos a hacer esto y vamos a reunirnos y delante de todo el pueblo y vamos a traer esta prueba. ¿Sí me explico? Y entonces cuando llegamos a esto a esta parte de donde escribimos que Eliseo, inclusive Eliseo se burlaba de ellos, él les decía, a ver, despierten a sus dioses, a lo mejor están durmiendo, grítenles, despierten para que hagan lo que tienen. ¿Cuál era el reto? ¿Sí te acuerdas cuál era el reto? Que lloviera fuego, ¿sí o no? Del cielo. Ese era el reto, que lloviera fuego del cielo, ¿no? Que cayera. Y a ver, y ya los profetas de Baal empezaron ahí a danzar, a hacer cosas, esto, y nada. Pero luego para que Eliseo hiciera más suave, les dice, a ver, al pueblo, este altar hay que construirlo. Dice instrucciones, instrucciones que venían delante de Dios. Dice que agarró 12 piedras conforme a cada uno de los nombres de las tribus de Israel. O sea, hay una instrucción donde hace un altar con 12 piedras, ¿no? Después la leña, pero después sucede algo hermoso. Bueno, les da instrucciones de abrir una zanja, de allí meter la leña, las 12 piedras y todo, y después dice que le echen agua. Dice, a ver, mójenlas, échenlas agua. Y bueno, total de que la zanja y esa se cubrió de agua y todo estaba mojado. Todo estaba mojado. Todo. ¿Ustedes creen que así si tú prendes una madera mojada va a prender? Pues no, eso es imposible. Mas sin embargo, cuando el profeta le dice a Dios, no le dice, Dios, haz esto, ¿no? ¿Cómo le dice? O sea, ve las instrucciones, hermano, eso es lo que quiero que entienda. Dios no hace las cosas nada más porque nosotros le mandemos. ¿O sí? O sea, ve lo que Él dice. (36) Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, también puso ahí el holocausto, lo que el buey lo partió y todo, o sea, todo es una preparación. ¿Me estoy explicando o no? No nada más puso ahí pues al cabo se va a quemar y lo aventó así todo completo. No, tuvo que abrirlo, tuvo que cortar, o sea, instrucciones específicas. Y eso de los holocaustos y presentar ofrendas, ya todo eso venía desde muchos años antes atrás, desde Abraham, que le enseñó cómo debería de partir y ofrecer, ¿sí o no? Después ha pasado así, a Moisés le dio instrucciones de cómo se iban
cómo se iban a ofrecer los corderos, todos los palomas, todo, para cada una de las cosas que Dios tenía que hacer para perdonar. ¿Sí me explicó o no? ¿Sí o no, hermanos? Entonces, hay instrucción. Muchos de nosotros nada más nos queremos venir a mí en religión. Amén, gloria a Dios, y alzo las manos y ya eso es todo. No. Llegar corriendo. No, hermano. Es con tiempo. ¿Qué tiempo le dediques? ¿Cuál es tu corazón hacia Dios? ¿Con qué tiempo de anticipación vienes y realmente tu corazón lo derramas delante de Dios? Le pides perdón por los pecados. ¿Qué tiempo? Dios, perdóname. Y pensamos que ya es así. Todo en automático, todo rápido. No, aquí tenemos a este hombre, al profeta de Dios. ¿Cómo? Si no alcanzo a acabar, hermanos, es que está un poco largo este. La segunda parte se la estoy dentro de 8 días. Amén. Para que te quedes así picado y no faltes. ¿No? Sí, porque apenas créeme que voy con la introducción casi. No, me faltan las tres partes que se necesitan. Se necesita el altar, el agua y el fuego. Te tengo que explicar bien qué significa el altar, qué significa el agua y qué significa el fuego. Amén. Entonces, ahorita apenas voy ahí, no, pues todavía me falta. Pero vamos así bien para que podamos entender esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces te dije, versículo ¿qué? 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. ¿Está correcto lo que está diciendo o no? Sí. Porque todos conocemos y sabemos y nos familiarizamos más cuando se dice el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Sí o no? Pero al poner ahí Israel se está refiriendo a Jacob, al mismo. Entonces, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Dios de Abraham, Dios de Isaac, y él dice Dios de Israel. Fíjate. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Señor, ¿cómo sería una oración así hoy para nosotros? Hermano, yo no sé si tú estés familiarizado en el aspecto de que vas a hacer una cosa para Dios y ya nada más lo hagas así por hacerlo, por impulso, porque ya lo sé, por esto y por el otro. Este hombre ve lo que dijo y ve lo que hace. ¿Tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob o de Israel? Yo no voy a hacer estas cosas porque yo quiero hacerlas, sino por mandato tuyo. ¿Estamos de acuerdo? Señor, yo no quiero venir nada más por venir a la iglesia. Lo hago porque tú me lo mandas, lo hago porque tú me estás preparando y tú me vas a utilizar. ¿Verdad que ya se oye diferente? ¿Usted por qué va a la congregación o por qué se congrega? Pues nada más. Es que está bonito. Es que me gusta. Es que los sentimientos se me mueven. Es que me gustan las alabanzas. Es que está padre. Es que sentí muy bonito. Muchos dicen. Pero olvidan totalmente la verdadera esencia. Es que me siento bien y yendo. ¿Sí me explico, hermano? Esas son las respuestas de muchas personas. Y los que sienten bonito y los que, todos estos que se están mencionando que así tienen su manera de pensar, ya no están. Ya no están. Porque tarde que temprano, las emociones y los sentimientos te van a alejar de Dios. Porque no son los correctos, es el corazón. Amén. ¿Sí, corazón?
Entonces ve cómo este hombre le dice, cuando le dice, yo soy tu siervo, como diciendo, yo no puedo hacer nada si tú no intervienes, si tú no me ayudas. Por eso te pregunté, ¿cuántos están acostumbrados a que van a hacer algo de Dios y le piden la intervención de Él y la ayuda? ¿Cuántos? Muchas veces, como te dije, mecánicamente hacemos las cosas y ya me lo sé y esto y yo. Por eso, hermanos, ya me lo sé y ya lo hago. Una experiencia como de algún trabajo, como de algo de allá afuera y todo, ya lo hago así mecánicamente, ¿sí o no? ¿Cuántos tienen ese corazón de que todo el momento voy a hacer un servicio? Por eso me canso, por eso me quejo, por eso ando viendo a los demás, es que él sí, es que él no, es que esto, es que el otro, porque yo siempre, por eso me quejo. Porque nada más estoy viendo si hace, si no hace, es precisamente ¿por qué? Porque lo hago únicamente mecánicamente, hermanos. Y he olvidado la presencia de Dios en mi vida. Por eso. Porque pienso que yo lo hago. ¿Me estoy explicando? Pienso que yo soy el que lo hago únicamente, pero no tenemos un corazón de Señor. Únicamente yo soy tu siervo. Ayúdame, Padre, tú interviene, haz esto, haz el otro. Nunca reconocemos a Dios de esa manera, hermanos. ¿Ya viste? Hoy metí tantas llaveras. Hoy yo hice. Una persona me dice, pues es que yo no estuve de gratis ahí en el centro, ¿no? Como diciendo, ¿sí me explicó? Digo, no, a ver, espérate, las cosas no son así, como a ver, ¿sí me explicó o no? ¿Por qué? Porque nunca viven en una relación con Dios, siempre viven en lo natural, siempre viven, no saben cómo entrar a la presencia de Dios. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿O no? Amén. Todo natural. Entonces, cuando tú llegues siempre a reconocer al Dios de la creación, al Dios del universo, al que te formó, al que te hizo, siempre que tú le des crédito, las cosas van a salir. Ya dejarte del yo esto, yo el otro, yo esto, yo canto, yo esto, yo sé, no, pues yo esto, y yo el otro, no, pues yo esto. Y en el caminar, ni en nada de esencia, hermanos, de espiritualidad. Es que ya sé hacer esto, y ya. Debemos de tener cuidado con eso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces, ve las palabras de este hombre, ¿ok? Reconociendo el poderío. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que ellos conozcan, para que este pueblo reconozca que tú, Jehová, eres el Dios verdadero. Amén. Y que tú vuelves el corazón de cualquier persona hacia ti. Amén, hermanos. Ve la diferencia. Podemos ver en los versículos pasados que los profetas de Baal empezaron con gritos, con danzas, con euforia, con espectáculo. Baal, respóndenos. Clamaban desde la mañana hasta por largas horas. Luego ellos mismos se cortaron para rociar sangre como lo hacen muchas culturas. El texto es muy tajante. 18:29. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora
de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Hay muchas personas que se la pasan tiempo, horas y sienten que Dios, nada. ¿Cuál es el resultado? Se sienten desanimados, sienten que Dios no está con ellos, sienten que... ¿amén? Como cuando las personas dicen, fíjate que hay personas que dicen, híjoles, me acerqué a Dios, me acerqué a ellos y tuve más problemas que antes. Es que ahora sí quise hacer las cosas bien con Dios y tengo más broncas que nada. ¿Sí o no? Es que ahora sí ya estoy... Y no, hombre, si vieras la sarta de problemas que se me vinieron. Y se desaniman y dejan la relación con Dios. Dice el versículo que no había voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase. ¿Por qué? Porque simplemente los ídolos son silencio. Son un silencio disfrazado. Dice el Salmos, en Salmo 115, 5 al 8, que los ídolos tienen boca, mas no hablan, ojos y no ven, manos y no palpan. Qué terrible, hermanos, confiar en eso. Salmos 15, 5 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Síguele. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y así son los ídolos, los tienen que pasear y los tienen que llevar de un lado para otro. ¿Sí o no? Así son. Los ídolos del mundo, los ídolos que Dios no aprueba. Dice, semejantes a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos. Qué terrible declaración de parte de Dios. Quiere decir, aquí ya se refiere a los hombres, de todos los que confían en ellos, igual tienen ojos, mas no están viendo, tienen esto y no están sintiendo ni viendo, y, o sea, están. ¿Sí me explicó? Eso es lo que Dios está diciendo, hermano. Qué terrible, qué tremendo. Mucha gente vive así, con una venda aquí, con una venda tremenda. Entonces, ve, este hombre, primero, antes de que pasaran las cosas, se humilla delante de Dios, reconoce la grandeza de Dios, reconoce quién es el Dios de Abraham, quién es el Dios de Jacob, quién es el Dios de Israel. Amén. Y se humilla. Y tú cuando vienes a este lugar, y cuando vienes y te humillas, y estás en oración, y Dios va preparando tu corazón, y entonces vas a exaltar a Dios. Muchos no exaltan, o luego yo veo a muchos que, con una pereza, aplaudiendo o alabando a Dios, con una pereza tremenda. ¿Por qué? Porque están cargados, porque están atribulados, porque tienen ahí cargas, y esas cargas se dejan en la oración. Por eso es una preparación. Para que tengas libertad de ¿qué? De alabar y de glorificar al Dios de Israel. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y después de la alabanza, con un gozo, con un júbilo que sientes dentro, y estás preparado, tu corazón está preparado para recibir la instrucción de Dios. No me dejarás mentir que a muchas personas les pasa, estás ahí sentado y no oyes nada de lo de la palabra de Dios. No escuchas. Tienes oídos cerrados. A muchos les pasa eso. Ay, pastor, ¿cómo cree? Pues si yo estoy aquí, dime cuál fue el tema de la semana pasada. No se acuerdan. No se acuerdan. Ya te lo demuestro rápidamente. ¿Sí me explicó?
Ahora no nada más es venir y orar. Fíjate, muchos oran y están viendo a todos. Muchos oran y están así. O muchos oran y están así abajo. Y ni siquiera estás en lo que debes de estar. ¿Sí me explico? Bueno, uno ni llega ni ora. Pues ya, ¿qué te digo con eso? ¿Cómo quieres preparar tu altar? ¿Cómo quieres preparar tu altar? Por eso te digo, la gran mayoría puro activismo, pura actividad, piensan que eso le está agradando a Dios, cuando olvidan lo más importante. ¿Me explicó? Puro activismo, pura actividad, y ya piensan que con eso están cumpliendo con Dios. Mentira del diablo, hermanos. Y te lo tengo que decir, porque si tú sigues así, el diablo te va a cortar la cabeza. ¿Me explicó? ¿Sí o no? Sí. Te va a agarrar, te va a zarandear. Ay, Dios, pero ¿por qué a mí? Si yo soy bueno, yo soy buena, ¿por qué nada más a mí? Ve cómo está tu vida espiritual. Ve si realmente todos los días estás poniendo el altar correctamente. Señor, llévame a tu sacri y al lugar santo. ¿Cuál lugar santo, hermano? En el lugar santo no puede entrar ninguna cosa fea. Cosa fea que entra en el lugar santo. ¿Cómo quieres entrar? ¿Cómo quieres entrar? Con una sarta de pensamientos que traes ahí en tu cabeza. Toda la sarta de pensamientos, de problemas, de circunstancias que traes ahí te impide acercarte a Dios, te impiden alabar a Dios, te impiden tener comunión con Dios. El Carmelo enseña que la emoción sin Dios no produce presencia. Escucha esto. El Monte Carmelo en lo espiritual nos enseña que la emoción sin Dios no produce presencia, produce agotamiento. Se espera mucho, pero nada se resuelve. Como que yo confío en Dios y yo espero en Dios y esto y el otro y así. Y estás espere y espere y el resultado es cansancio. ¿Por qué? Porque no aprendes a llegar a la presencia de Dios. Por activismo, por actividades, por muchas cosas que llegan. Y si tú no aprendes, mira, hermano, las cosas muchas veces no son como tú quieres que sean. Hay tantas personas hoy en día en la iglesia que hacen las cosas como a ellos les parece, como piensan y todo, y las cosas no les van a resultar así, o no les han resultado así. Las cosas tienen que ser como viene la palabra de Dios, como la instrucción, como el estilo de vida que yo tengo que tener. Y que viene, el consejo de la palabra de Dios viene, ¿sí o no? Si yo hago otras cosas, y yo siempre les he dicho, por eso luego les digo, le juegan al viborón. Que hablan de Dios, pero hacen otras cosas. Y hablan de Dios y pensando que hablar de Dios, ya con eso van a llegar las bendiciones. Estás totalmente equivocados. ¿No? Sí tienes que hablar de Dios, no te estoy diciendo que no. Tienes que hablar de Dios, sí, pero también tienes que hacer las cosas que Dios te está pidiendo que hagas. También. Si tú no las haces tarde que temprano, todo eso me va a venir y te va a golpear. Por eso la palabra de Dios no se equivoca.
Cuando Jesús dijo las palabras de: ¿a qué compararé esta generación? Cuando vino un hombre y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos y golpearon contra aquella casa, y vinieron tempestades y vinieron problemas y todo, pero la casa siguió de pie. La casa se mantuvo firme. Una persona que, a pesar de todas las circunstancias y de todo lo que le suceda y de todo lo que le pase, sigue firme, creyendo en Dios, en su fe y en Él, y no se mueve. Pero vino un hombre que edificó su casa sobre la arena. Los activistas, que piensan que por las actividades ya todo tiene que salir. No es cierto. No es cierto. Y vinieron ríos y golpearon contra aquella casa y problemas, y su ruina fue grande, dice la palabra de Dios. Por falta de compromiso, falta de sinceridad de su persona hacia Dios. ¿Me explico, hermano? Yo siempre le he dado la gloria y la honra a Dios. Siempre he sido una persona que nunca me he llenado, mi boca se ha llenado de que yo he logrado las cosas que he logrado, pocas, muchas, lo que sea, por mi parte. Siempre he destinado que ha sido por Dios y por Dios. Desde que me mandó, yo no tenía ningún dinero, ninguna economía cuando yo llegué aquí. Ni cuentas en el banco, ni nada, y no tengo cuentas en el banco. Siempre confiando de su provisión, siempre confiando en que Dios hará, siempre confiando de que es Él, siempre dándole la gloria y la honra. Él ha sostenido el milagro palpable que te acabo de anunciar hace 8 días. ¿Sí o no? El problema es de que muchas veces no vemos los milagros que Dios realiza en nuestras vidas. No los vemos, no los tenemos en cuenta. Ya pasó Dios esto, me dio, ay, gloria a Dios, qué bonito, pum, pum, y ya me olvido. Ahí está el pastor, un testimonio que les di a estos señores de los dueños, que yo no hacía las cosas por negocio. ¿Se los dije o no se los dije, pastor? Yo no hago las cosas por negocio. Si fuera por negocio ya tuviera esto, ya tuviera el otro, ya tuviera muchísimas cosas materiales. Aquí ha venido mucha gente ha salido del centro de rehabilitación, y gloria a Dios. Me he encontrado también con mucha gente. Es cierto que también hay varios que no han entendido y han caído, pero sí, la gran mayoría que yo puedo ver del centro de rehabilitación se han levantado. No vienen aquí, yo quisiera que vinieran aquí. Están yendo a otras iglesias. Gloria a Dios. ¿Sí me explico? La palabra se cumple donde dice: ¿yo qué? Sembré. Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo te pudiera contar, si todas esas personas que han pasado durante todo este tiempo que hemos estado aquí, ya tuviéramos un auditorio de más de cuántas, más o menos, ¿de cuántas, Chava? Ellos casi siempre han estado aquí, Elsa, Chava, casi siempre han sido de los que han estado. Fácil unas 1000 personas, ¿no? Fácil. ¿Lo he hecho yo? No. Dios, así como el profeta: Dios, tu amor, tu misericordia, gracias. Mira, no tengo esto. ¿Tú crees que a lo mejor uno de sus anhelos decía cosas materiales grandes, un buen auto? ¿Qué auto me ha dado el Señor? Hay para nada más para venir y todo. Y gloria a Dios, estoy contento, estoy feliz. En mi corazón no hay amargura.
No contiendo ni tengo envidia con otros siervos de Dios que tienen esto, el otro, aquello. Amén. Dios se los ha permitido, qué bueno. Amén. Hay que aprender, hermanos. Lo más importante, no sé si se me ha quedado mucho eso, de no hacer tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Y a fin de cuentas, eso es lo más importante. Amén, hermanos. Entonces podemos ver cómo el profeta Eliseo desafió a los ídolos o a los dioses de los profetas de Baal. Entonces, esto tenemos que aprenderlo bien. El Carmelo enseña la emoción sin Dios, o que la emoción sin Dios no produce paciencia, produce agotamiento, se espera mucho. Cuando se terminó todo el ruido y quedó el vacío, Elías no llamó al pueblo para una táctica nueva, lo llamó para volver a la senda, para volver a la instrucción de Dios, para volver a lo antiguo. ¿Qué es lo antiguo? El Evangelio, la palabra de Dios. Porque su palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Venid a mí. Versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. No los llamó para un show. No los llamó a que vinieran a una tarima. Los llamó a restaurar el altar. Lo primero que él hizo fue una acción que, aunque parezca simple, es el corazón de todo un avivamiento verdadero y de aquel que lo requiere y aquel que lo necesita. Reparó el altar. La Escritura nos dice que el altar estaba arruinado. Muchos altares de muchas personas hoy en día de hoy están arruinados, están cansados, están fastidiados. Muchos, cansados, sin ilusiones, sin esperar o no han visto la mano de Dios obrando en sus vidas. Entonces, mucho de eso les pesa. Y aquí Eliseo llama al pueblo, ¿para qué? Para que sea restaurado el altar. Antes de pedir fuego, antes de pedir la manifestación, lo que Elías está haciendo en el corazón de las personas es restaurar el fundamento. Antes de que uno pueda pedir poder, tienes que restaurar el pacto. Señor, dame poder, quiero esto, quiero el otro, pero tu pacto está roto. Y Dios no ha fallado. Tenemos que reconocer que los que hemos fallado somos nosotros. Entonces, antes de cualquier cosa, tú tienes que restaurar el pacto. Ese fue el llamamiento de Eliseo hacia el pueblo. Vengan a mí. Miren, esto está destruido. Tenemos que volver a la indicación de Dios. Tenemos que volver a lo que Dios nos está pidiendo. Usted tiene que restaurar el pacto. Ese altar estaba derribado, representa la vida espiritual descuidada de cada persona, en donde ha abandonado la oración, la obediencia,
Hay muchos que negocian la obediencia. Hay muchos que obedecen por recibir algo. Hay muchos que se acercan a Dios y dicen, Señor, te voy a obedecer, pero estás esperando algo a cambio. Negocian la obediencia, hermanos. Y si tú eres de los que estás negociando la obediencia, estás mal. ¿Por qué? Porque obedecer debe de ser por amor. Únicamente por amor. ¿A quién? A Dios. Ahora sí, dile a tu hermano, ¿cómo te quedó el ojo? Y dale un codazo, a ver, ¿cómo te quedó el ojo? Debe de ser por obediencia y es por amor únicamente, hermanos. Hay otros que quieren hacer cualquier cosita. ¿Cuánto voy a recibir? Entonces, el altar derribado aquí en la Escritura representa la vida espiritual de las personas. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Está descuidada? ¿Tienes abandonada realmente la oración? ¿Tu obediencia cómo está? ¿Tu santidad cómo está? Muchas de estas cosas son reemplazadas por una costumbre. Nadie lo destruyó de golpe, se fue derrumbando por indiferencias propias, asentando que ya todo es y tiene que ser de esa manera. Por eso la Escritura insiste, Apocalipsis 2:5, acordaos, arrepiéntete, haz las primeras obras. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y dígalo bien fuerte, y haz las primeras obras. Y haz las primeras obras. El primer acto de Elías es una predicación silenciosa. Dios responde donde o cuando se vuelve a los principios establecidos por Dios. Ahí está. Si yo no estoy caminando de acuerdo a los principios establecidos por Dios, las cosas no me van a salir. ¿Qué es un principio? ¿Qué significa el principio? Lo que nunca cambia, lo que siempre es y debe de ser. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Así es que no le juguemos al víborón. Déjame ver dónde me voy a quedar. Sí, no, todavía no. Híjole, todavía me falta mucho. Digo que todavía me faltan los 3 aspectos, ¿no? De lo que significa el altar, el agua y el fuego. Y todavía. Entonces, ok. Dios siempre va a responder bajo los principios que Él ha establecido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Si te das cuenta, ya te dije cómo debes de preparar el altar. Oración, obediencia, santidad. Eso significa el altar. Oración, obediencia, santidad. Son principios básicos en la vida de un cristiano, en la vida de un hijo de Dios, en la vida de una hija de Dios. ¿Amén? Ponte de pie. Hasta ahí le voy a dejar porque dentro de 8 días la segunda parte.